Imaginemos por un minuto una fracción del universo. Imaginemos a 100.000 millones de galaxias. Ahora imaginemos que esas 100.000 millones de galaxias interactúan entre sí, se comunican mediante impulsos eléctricos. Hagámoslo un poco más complejo. Pensemos ahora que esa galaxia está concentrada en un órgano de no más de 1,4 kg de peso. Estamos hablando del cerebro. Estamos hablando de uno de los órganos más desconocidos del cuerpo humano. Y también uno de los órganos y lo que significa para la ciencia, uno de los grandes enigmas. La idea de descubrir qué es un pensamiento será una revolución mundial. Este es Proyecto C, el programa del mostrador que le busca el lado C a la ciencia. Bien, y para poder conversar del cerebro, de los enigmas, nos acompaña acá Rafael Yuste. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Rafael es neurocientífico, una de las personas en este minuto a cargo, es el cerebro de uno de los proyectos más ambiciosos de la neurociencia en el mundo. Hace unos años Barack Obama comentó que el proyecto BRAIN era uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XXI. Rafael, hace pocos días escuchamos en el Congreso del Futuro a un astrofísico que se llama Peter Warden, que decía que hoy día estaban construyendo unas nanonaves capaz de poder acortar las distancias, el tiempo que hay de aquí a Alpha Centauri de 75.000 años a 20 años. ¿Qué diferencia tenemos hoy en día si estamos descubriendo el universo de esa naturaleza si pensamos en el cerebro? ¿Cuáles son los enigmas? ¿Cuál es el misterio que aún no nos permite conocer este órgano? Sí, el cerebro, como bien has dicho, está compuesto de estos miles de millones de neuronas, cada uno conectado entre sí con cientos de miles de otras neuronas, y las neuronas simplemente disparan, están encendidas o apagadas. Imagínate, es como una pantalla gigantesca de lucecitas que se encienden y se apagan. Ahora, al encenderse y apagarse, están generando un código que no hemos podido descifrar. Es como si estuviesen hablando en un idioma extranjero y no sabemos lo que significa. Y en ese código está escrito todo el comportamiento, el movimiento y toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras memorias, decisiones, la voluntad, el libre albedrío, las emociones, todo lo que somos, la mente humana, está escrita en este código de neuronas disparando. Entonces no se ha podido romper ese código, entender ese código en ningún cerebro de ningún animal. El proyecto BRAIN entonces buscaría poder decodificar esta información, algo así como lo que se hizo con el genoma humano. Exacto, el genoma humano es nuestro modelo a seguir. Igual que en el genoma humano se descodificó la lista de nucleótidos que codificaban la estructura de las proteínas, nosotros queremos medir toda la actividad neuronal de todas las neuronas en un cerebro de un animal pequeño o de un trozo de un cerebro de un paciente humano, y entregar estos datos a científicos que descifren este código, igual que el genoma humano. Se subieron los datos a la red y se pudo descifrar la estructura del genoma y de la programación genética de todos los animales, son muchos animales. Estamos hablando de 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas que interactúan entre sí. Esto estamos hablando de una montaña gigantesca de datos. ¿Cómo ustedes, los científicos, hoy día se están organizando para poder plantearse y en cuántos años tener este mapa del cerebro? Nosotros hicimos una propuesta a la Casa Blanca en el año 11, en diciembre del año 11, y en esa propuesta calculamos el volumen de datos que se iban a recoger si tuviésemos las técnicas para hacer esta medición. Tiene que pensar usted que no tenemos las técnicas ahora. De hecho, el proyecto BRAIN es un proyecto de desarrollar técnicas para que dentro de 10 o 15 años podamos llegar a medir la actividad completa de cerebros. Y el volumen de datos, aunque parezca enorme, no
no da susto, porque es comparable al volumen de datos que se maneja actualmente, por ejemplo, en la astronomía. Se está construyendo un telescopio en Australia que tiene un volumen de datos por segundo similar al que tendremos nosotros en el proyecto Brain dentro de 10 años para medir la actividad conjunta de 1 millón de neuronas. Entonces, en eso vamos detrás de nuestros hermanos astrofísicos y físicos y, por supuesto, muy detrás de las compañías de datos que manejan volúmenes de datos todavía mayores. Entonces, el problema que tenemos no es un problema de volumen de datos, es un problema de desarrollar métodos que es posible, necesitemos técnicas, tecnologías nuevas, completamente novedosas que no nos hemos podido imaginar todavía. Curioso, usted me habla de este proyecto tan ambicioso y me imagino también del volumen de conocimiento acumulado hasta la fecha para poder llevar a cabo esta investigación, pero aún así sigue siendo una gran nube de ignorancia lo que nos separa de la comprensión del cerebro. Sí, sabemos mucho. Bueno, primero, los neurobiólogos llevamos estudiando el cerebro más de un siglo y somos un grupo de gente que nos extendemos por el espacio y por el tiempo, por muchos países y generación tras generación, como vamos de brazo en brazo, ¿no? Como un gran equipo. Pertenecemos a un equipo y tenemos más lealtad a nuestro equipo que a los países de donde venimos o a las sociedades en las cuales trabajamos. La globalización del conocimiento que hablaba Saskia. La ciencia siempre ha sido así, un trabajo en equipo global. Entonces, en los últimos 100 años hemos aprendido muchas cosas sobre las neuronas individuales, los componentes moleculares de las neuronas y cómo funcionan las neuronas de una en una. Y tenemos también, por nuestros compañeros, los psicólogos psicofísicos, muchos conocimientos sobre el comportamiento animal, el comportamiento de las personas, pero hay un gran vacío desde entender cómo funcionan las neuronas de una en una a entender cómo funcionan los grupos de neuronas que están conectadas entre sí. Es como una red, es como una especie de internet. De hecho, tenemos cada uno de nosotros en nuestro cráneo un número de conexiones y un número de nodos más alto que todo el internet humano. Entonces tenemos que descifrar ese código que tenemos dentro. Es como una big data en el cerebro, ¿no? Exacto. Entonces el problema es que tenemos un gran desconocimiento. Es como diríamos que nos falta en la escalera de conocimiento, nos faltan varios peldaños por colocar, que son los peldaños que corresponden a cómo grupos de neuronas interaccionan y se comunican entre sí y cómo generan de una manera quizá emergente las funciones del comportamiento, la mente humana, los pensamientos, todo lo que somos, ¿no? Usted ha dicho en algunas oportunidades, en otras entrevistas, que si tuviesen estos peldaños que faltan, podría llegar en su minuto a provocar el conocimiento del cerebro, a provocar una revolución cultural, sí, con impactos en la educación, en la economía mundial. Yo estoy convencido de ello. Nosotros somos una especie que nos definimos a nosotros mismos por nuestras capacidades mentales y cognitivas. O sea, la razón que estamos aquí hablando en una entrevista no es porque tengamos buenos pulmones o buenos músculos o buenas piernas, sino porque tenemos cerebro. La cultura humana ha sido siempre una cultura mental y cognitiva y es el eje de nuestra vida y no se genera del vapor del aire, se genera por el disparo de las neuronas que tenemos dentro, con lo cual cuando entendamos cómo se genera la mente desde las bases físicas neuronales, nos entenderemos a nosotros mismos por primera vez. Entonces va a ser un momento en la historia, un renacimiento, va a ser justo un momento en el cual nos quitemos los viejos prejuicios y las viejas ideas que hemos tenido de nosotros mismos y nos vamos a ver por fin como somos. Y yo creo que va a ser un momento maravilloso, igual que fue en el Renacimiento después de la Edad Media, cuando el hombre empezó a entender el cuerpo humano y la naturaleza de una manera directa. En vez de ser una pérdida del misterio y de la grandeza del ser humano, fue lo contrario, se reveló lo maravilloso que es el cuerpo humano, lo maravilloso que es la naturaleza. Entonces vamos a conseguir revelar lo maravilloso que somos
que es la mente humana por dentro. Eso significa comprender también el sentido de la humanidad, me imagino, y también esto no es solo impactos, digamos, en la ciencia específica, son impactos directos en los seres humanos, o sea, sí, en el humanismo. Exacto, es un nuevo humanismo y va a estar basado, por fin, con bases científicas. O sea, hay muchas partes de nuestra cultura que en realidad son prejuicios heredados, que no están basados están basados en historias antiguas que hemos heredado y las hemos incorporado en nuestra sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de definirnos a nosotros como humanos de una manera más precisa, más certera, y yo siempre pienso que el conocimiento lleva al progreso, que lleva a mayor libertad, que muchos de los conflictos humanos vienen de la falta de conocimiento y de los malentendidos. Entonces es como quitar las telarañas. Y yo lo que veo es como más claridad. Entonces esto va a tener impacto en la cultura humana, en la sociedad, en las leyes, en la educación. Vamos a poder entender cómo enseñar, aprendemos, por ejemplo, y cómo enseñar de una manera más efectiva. Las leyes, hay muchos criminales que están encerrados en cárceles que igual no son pacientes, no tendrían que estar en cárceles, tendrían que estar en hospitales con terapias precisas. Yo creo que yo espero también que esto lleva también a que nos tratemos las personas unos a los otros mejor, que haya menos conflictos porque entenderemos, nos respetaremos unos a los otros muchos más, ¿no? Y no solo a nosotros, también quizá a los animales que compartan mecanismos cerebrales igual que nosotros, ¿no? En este punto se me vienen a la mente dos alcances concretos también que podrían demostrarse, podrían verificarse cuando se tenga un conocimiento más completo del cerebro humano. Una cosa es esto de poder conocer las patofisiologías que derivan en enfermedades mentales, ¿cierto? Poder corregirlas en eso, pero también la inteligencia artificial, es decir, cómo, digamos, a través del conocimiento, digamos, de las neuronas humanas, también las empresas que hoy día se dedican a investigar la inteligencia artificial van a obtener conocimiento, sí, para desarrollar sus máquinas. Exacto. Por ejemplo, siguiendo lo que ocurrió con el genoma humano, parece que cada dólar que se invirtió en la secuenciación del genoma humano, 15 años más tarde ha repercutido en la economía generando 124 dólares. O sea, ha sido una inversión fantástica. Y se ha generado una rama de la economía que se llama la genómica. La biotecnología está basado directamente en las técnicas del genoma humano. Entonces, nosotros esperamos que las técnicas de neurotecnología que van a surgir del proyecto Brain tengan un impacto en la economía igual o mayor, porque como estamos hablando antes, ahora no estamos descubriendo cómo funcionan partes del cuerpo que no sean esenciales para nuestra cultura y nuestra identidad. Vamos a ir al centro del problema, al eje de lo que somos. Entonces, es lógico pensar que toda la actividad económica va a ser revolucionada con estas técnicas. Entonces, tenemos también una gran responsabilidad. Los científicos involucrados en el desarrollo de estas técnicas, los científicos que queremos descodificar los códigos secretos que utilizan los cerebros, tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera ética, de manera que esta tecnología se aplique para el beneficio de la humanidad. Bueno, en ese sentido también usted ha hablado de que la importancia de que tamaños descubrimientos tampoco estén asegurados mediante patentes científicas, sino que estén de libre conocimiento. Sí. ¿Qué valores están, sí, detrás, digamos, de esta idea? Nosotros seguimos también el patrón del genoma humano. Los genes no se pueden patentar, el genoma humano se secuencia y todos los genes, las secuencias se suben inmediatamente a la red de libre, protegida la privacidad de los pacientes, pero de libre acceso para todos los investigadores y clínicos del mundo. El caso del mapeo funcional del cerebro, que es lo que queremos hacer, es un poco distinto de leer la estructura del genoma porque es un mapeo dinámico. La actividad de estas neuronas cambia dependiendo del comportamiento del animal o de la persona. Entonces, a diferencia del genoma, que no cambia en el tiempo, esto sí va a cambiar en el tiempo, pero la idea es la misma, que no se puedan patentar, subirlo a la red, libre acceso, protegiendo la privacidad de los pacientes y que esto genere una revolución en el conocimiento de la neurobiología, entendamos, descodifiquemos por fin el cerebro
entendemos las enfermedades mentales y neurológicas, que las estamos tratando actualmente de una manera sintomática, sin atacar las causas, porque no conocemos el funcionamiento del cerebro, y también que eso genere la actividad económica de una manera que sea responsable, siempre protegiendo los límites de los derechos de las personas. En este avance tecnológico y también cómo va a tener impacto en la economía, también se ha hablado de que las empresas, las grandes empresas de tecnología, que hoy día son verdaderos, tienen más fuerza que los países, estoy pensando en Google, estoy pensando en Apple, en Microsoft, en Amazon, también se van a nutrir de esta información. Sí. Hay una figura que me parece haber escuchado de usted, que a veces me la pudiese explicar también, que dice que de alguna manera los algoritmos científicos, o sea, matemáticos que están, por ejemplo, en el cerebro de una hormiga, pueden ser inclusive, digamos, más complejos de los que hoy día toda la industria, digamos, de las comunicaciones está manejando. Sí, de hecho, por esa razón, las industrias de la tecnología están siguiendo muy de cerca el proyecto Brain, porque saben que lo que se puede encontrar en el cerebro les puede revolucionar a ellos su modelo de negocio. Las redes neuronales que se utilizan en los algoritmos más sofisticados de las grandes compañías como Google, Amazon, Apple, Microsoft y Facebook están basados en un modelo del cerebro muy primitivo, de hecho desde los años 60. Están basados en un modelo de los años 60 de cómo pensamos entonces que funciona el cerebro. No se han puesto al día, con lo cual lo que encontremos inmediatamente les va a ser muchísimo mejor que lo que están utilizando, eso garantizado. Entonces, por eso hay mucho interés desde el punto de vista económico y es lógico pensar que el impacto económico del proyecto del cerebro, una gran medida va a ser una revolución en la industria de los datos. Como también por ahí ir cerrando, profesor, cuando se lanza el proyecto Brain, hubo un impacto comunicacional muy fuerte. Tuvimos al presidente Barack Obama, ¿cierto?, celebrando y apoyando esta iniciativa con mucho esfuerzo. Estamos hablando de que no solo está usted con un equipo, sino que es un equipo de científicos repartidos en todo el mundo en función de un mismo fin. Pero también al pasar el tiempo, de alguna manera, ese entusiasmo da la impresión que a lo mejor no ha ido teniendo la fuerza que se esperaba. ¿Cómo usted ve actualmente y en el futuro el desarrollo de este proyecto? Sí, con todo mi respeto, yo creo que sí está teniendo la fuerza que se esperaba y estamos entrando de una fase de infancia a una fase ya de madurez y consolidación. En términos económicos, que eso se entiende muy fácilmente, estamos ahora mismo en el tercer año del proyecto Brain, empezando el tercer año. El primer año la financiación fueron de 120 millones de dólares, segundo año 300 millones de dólares, tercer año se espera que sean 500 millones de dólares y a 500 millones se mantenga una velocidad de crucero que dure una década. Para hacernos idea, eso sería 2 veces la inversión en el genoma humano. El genoma humano fue hace 15 años, es cierto, claro, pero de todas maneras es una inversión comparable, incluso mayor relativamente a la que se hizo en el genoma humano. Entonces, ahora mismo el proyecto Brain está distribuido en varias agencias de investigación americanas. La parte más grande del NIH, el Instituto Nacional de la Salud, tiene ya más de 200 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo trabajando en este tema. Y el número está creciendo, se está incrementando. Por lo cual es lógico pensar que a la velocidad de crucero sean quizá pues 500 laboratorios en el mundo trabajando en este tema. Y esos son muchos científicos y es un proceso también de aventura. No podemos garantizar cuándo vamos a llegar a secuenciar la actividad del cerebro de un animal, ni qué técnicas van a ser las ganadoras. Eso es lo mismo que ocurrió en el genoma humano. En el genoma humano, cuando empezaron, las técnicas que empezaron no fueron las que acabaron ganando, no estaban todavía inventadas. Pero fue precisamente el espíritu que quiso transmitir a la sociedad Obama, un espíritu de aventura, de desafío científico, como mandar un hombre a la luna. Vamos a armar las técnicas para conquistar el misterio del cerebro una vez por todas para la humanidad. Ese espíritu se contagia, atrae a gente de muchos campos a la neurobiología, atrae gente joven con mucho empuje, mucha brillantez,
y son ellos los que de una manera conjunta abran las puertas al futuro, ¿no? Antes de finalizar, me gustaría que nos acompañara con una reflexión. Ciertamente las empresas de tecnología están muy pendientes de los avances de esta información. Me imagino que la industria militar también debe estar pendiente, digamos, de los avances de esta información. Y en este minuto y en este Congreso el Futuro que estamos observando resulta ser más que una sorpresa, resulta ser una información que nos provoca incertidumbre, pero también muchos deseos de conocer más. Hoy día, sí, por un lado, no sé, acaban de descubrir también el bisturí genético, con lo cual pueden sustituir ciertos enlaces de la cadena de ADN. Recién citábamos que se están haciendo pequeñas nanonaves, ¿cierto?, sí, para poder viajar a casi la velocidad de la luz. Hace poco aquí en este mismo estudio tuvimos a un robot de inteligencia artificial, sí, ¿cierto?, del proyecto IBM. La humanidad está hoy día está consciente y puede, ¿usted cree, hacerse cargo la humanidad de toda esta cantidad de avances científicos que definitivamente va a cambiar el mundo? Absolutamente. El futuro muchas veces nos causa temor, porque no conocemos lo que va a ocurrir y es una reacción natural. Pero yo le haría la siguiente reflexión. Si mira la historia de la humanidad, la historia de la ciencia, es una historia espectacular de éxito tras éxito. Los científicos y los médicos han llegado a conquistar cosas que parecían increíbles. Yo cuando estudié medicina, la mayor parte de los cánceres no se podían curar. Ahora la mayor parte de los cánceres sí se pueden curar y esto lo hemos visto en 20 años. No hay razón para pensar que el conocimiento no lleve de la mano al progreso. Es lo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Yo animaría a sus oyentes a que sean optimistas, que apoyen a la ciencia. De hecho, la ciencia es la solución de muchos de los grandes problemas que acucian a la humanidad. Necesitamos a los científicos que nos abran nuevas vías para poder solucionar problemas como solucionar las enfermedades mentales, solucionar el problema del cambio climático, las energías. Estos son problemas que en vez de menos conocimiento necesitamos más conocimiento. Y entonces yo también quería transmitir la imagen de que somos científicos, pero somos ciudadanos responsables, que nos dedicamos a esto porque queremos ayudar a la humanidad de una manera profunda. O sea, yo me meto a hacer neurobiología siendo médico porque por mi impotencia de tratar a pacientes esquizofrénicos, que no podemos curarles. Entonces decidí, cuando estudié medicina, digo, pues la mejor manera de intentar ayudar a la esquizofrenia es entender cómo funciona el cerebro, porque así no seré yo, pero quizá una persona que venga detrás le dará con la cura de la esquizofrenia. Entonces yo creo que es un mensaje de esperanza y les pediría a la sociedad también el apoyo que necesitamos para realizar nuestra labor y que sepan que les tenemos a los ciudadanos en mente en todo momento. Esto no somos científicos locos que estamos intentando romper la fiesta, ¿no? Al contrario, lo que estamos intentando es ayudar a la humanidad de una manera más inteligente, con conocimiento más desarrollados. Quedémonos entonces con esa magnífica idea de la ciencia como la solución de los problemas de la humanidad. Queremos agradecer enormemente, Rafael, habernos acompañado acá en Proyecto C, y desde luego esperamos que de aquí a 20 años podamos resolver ese gran misterio del cerebro. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Me encantado. Bueno, y será hasta una próxima oportunidad en estas entrevistas especiales del Congreso Futuro 2017. Chao.